conforme la voluntad de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, 1. En los evangelios podemos leer que el Señor Jesús convivía con toda clase de personas. Desde muy temprana edad ya conocía la ley y los profetas. Jesús crecía en estatura con gracia para con Dios y los hombres. Recordemos el momento que tuvieron que viajar a la ciudad de Jerusalén, ahí por varios días. Sabemos qué días después fue encontrado por sus padres y al no darse cuenta que Jesús no regresaba con ellos en la caravana que viajaban, tardaron más. ¿Dónde encontraron a Jesús? En el templo. Y respondió Jesús diciendo: en los negocios de mi Padre debo estar. ¿Pero qué hacía Jesús tan solo de 12 años en ese lugar? Dice que hablaba con los maestros de Israel. Sus padres se alegran al encontrar al niño, pero en la cultura judía a los 12 años eran ya considerados mayores. José y María se enojaron, pero aún así María guardaba todas estas cosas en su corazón, ya que ella sabía y entendía que su hijo debía cumplir el propósito de Dios en la tierra, el cual será salvar al pueblo de sus pecados. No es nada natural que como cristianos convivamos con cristianos o vivir entre cristianos. Jesús vivió rodeado de seres queridos, de enemigos y sus discípulos, pero al final, al cumplir la voluntad de su Padre, es abandonado y negado por todos, hasta por sus discípulos. Qué lindo sería que Jesús solo estuviese rodeado de gente que pensara igual que Él, gente piadosa. Vivir como colegialmente se dice una vida de color de rosa, entre lirios y flores de lavanda. Pues no fue así, pues leemos que los evangelios narran que constantemente, ya cuando Jesús inició su ministerio, era muy solicitado. Su día comenzaba aún antes de que amaneciera, pues se encontraba en comunión con su Padre, por medio de la oración. La presencia de Jesús llenaba todo lugar, recorría las aldeas, los pueblos, y la gente se amontonaba a su alrededor para recibir un milagro de sanidad. Algunos solo le seguían porque les daba de comer, y en varias ocasiones fueron alimentados más de 5,000 personas, sin contar mujeres e hijos. Familias enteras veían a Jesús como la respuesta para llevar un hogar en armonía al escuchar sus bellas y magníficas enseñanzas. Un día le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio para apedrearla, como decía la ley. Él solo le respondió a esa mujer: mujer, nadie te acusa, ya que él mismo les dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos dejaron sus piedras y se retiraron del lugar. Jesús es misericordioso y amoroso. ¿Te imaginas la sorpresa de esa mujer? Sus sentimientos en ese momento eran como si él mismo le hubiese devuelto la vida. Solo le dijo: vete y no peques más. Podría seguir hablando de más hechos maravillosos, los cuales vivió Jesús. Queridas hermanas y hermanos, a lo que quiero llegar es que al iniciar esta reflexión, leímos el texto ya conocido por todos. Mirad cuán bueno y cuán agradable es vivir los hermanos juntos en armonía. Hoy en día el mundo enfrenta constantes cambios en la forma de vida, en la política, en la afectación de la reciente pandemia vivida mundialmente por el COVID-19, al estar en confinamiento en nuestros hogares. La tasa de divorcios, violencia interfamiliar aumentó en cifras bastante altas, pues en las noticias
Nos pudimos dar cuenta de hechos de violencia y en algunos casos hubo asesinatos y algunas personas tomaron la decisión de abandonar este mundo por medio del suicidio. Hoy hay niños jóvenes que ya no tienen a su padre o madre. Como iglesia, queridos hermanos, debemos acogerlos, mostrar el amor de Dios, dar palabras de aliento y esperanza a medida que Dios nos concede el don del servicio, de consejería, de misericordia. Debemos recibir toda clase de personas en nuestra congregación, así como Jesús convivía con todo tipo de personas, no juzgando, ya que eso no nos corresponde a cada uno de nosotros, pues Dios nunca nos entregó su lugar de juez. La iglesia debe ser un hospital de enfermos, no un juzgado. Todos son bienvenidos a los brazos de Jesús, ya que a eso vino a este mundo, a salvar a todo el perdido. Juan 3:16. Él pagó el precio o castigo que nosotros merecíamos. Hagamos todo el bien que podamos, no mirando a quién. Si solo un vaso de agua das, recuerda, tendrás tu recompensa. ¿Cuál es el hogar conforme a la voluntad de Dios? ¿El mío, el tuyo, el del vecino? No lo sabemos. El estándar de perfección es Cristo Jesús. Vivir como Él vivió. Extender tu mano al necesitado. Alarga tu mano al pobre, al huérfano, a la viuda. Ustedes son mis discípulos y me aman, les decía Jesús, si hacen la voluntad de mi Padre. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Vives haciendo la voluntad de Dios? Alégrate entonces, tendrás un hogar feliz, en armonía, y donde Dios enviará vida eterna. Y lo mejor de todo es saber que iremos a un nuevo hogar. Hoy toda esa gente que me rodea y no es como yo, como usted, necesita de un hogar, necesita que su corazón sea sanado. Dios nos ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón y a proclamar el año del Señor. Este es el año del Señor. Vivamos como si hoy fuera último día de nuestra vida. Reflejemos el amor de Dios. Dejemos de ser la generación que apunta con el dedo al perdido, al enfermo, al necesitado, al que no tiene que comer. Hoy Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida. Solo ofrezcamos el pan vivo, el cual descendió del cielo. Ofrezcamos a Jesús. ¿Qué otra cosa necesita este mundo? No hay nada suficiente, solo Jesús. Mis hermanas, que podamos poner en práctica el ministerio sanador de nuestro Señor Jesucristo. No me refiero en sí a curar las enfermedades físicas, sino las enfermedades del alma, que podemos ser hombres y mujeres que llevemos sanidad, libertad del pecado, compartiendo la vida que Jesús vino a dar. Habitemos juntos en armonía y recibamos la bendición que nos ofrece Dios, la vida eterna. Que en tu hogar, en tu entorno se respire tranquilidad y que juntos puedan vivir conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, que así sea. Cristina Hernández Rodríguez, Departamento del Hogar, Unispec.